Hasta hace muy poco ha habido poca referencia de la cultura vikinga de un modo accesible, y lamentablemente mucho de lo poco que había es erróneo o da un concepto muy diferente, creando mitos falsos. Aquí os traigo algunos para desmentirlos. Cuernos. Ha habido una gran extensión popular de la creencia de que los vikingos llevaban cascos con cuernos. Este hecho se debe principalmente a la representación del Anillo del Nibelungo de Wagner, en el que los trajes incluían este artefacto. Más tarde, la cultura popular ha incluido figuras de personajes vikingos con ese rasgo, como por ejemplo tenemos los dibujos animados de Vicky el Vikingo o el logotipo del equipo de fútbol americano Vikings, que en su logotipo incluye la imagen estereotipada de un vikingo a día de hoy en la cultura popular. Hombre con cabello rubio, recogido en trenzas, con un largo bigote y un casco con cuernos. No hay ninguna referencia de que los vikingos llevasen realmente cuernos en sus cascos, pero sí que la hay de verdaderos cascos vikingos encontrados en los que podemos ver un diseño totalmente diferente y mucho más práctico para la batalla. La cabeza totalmente cubierta, parte de la nariz y la cara a modo de antifaz y una protección lateral a modo de orejeras, y en algunos casos cota de malla en vez de estas, sustituyendo a un gorjal. Sucios cochinos. Este mito se ha propagado especialmente por los escritores cristianos de la época que se encargaban de retratar a su manera los hechos. Tengamos en cuenta que para ellos el pueblo vikingo era una panda de salvajes paganos a los que temían por su poder, su fuerza, presencia y de los cuales no iban a querer dar una buena imagen. Contrariamente a esa imagen de sucios y faltos de higiene y basados en hechos y pruebas más contundentes, se puede decir que no eran así. Se han encontrado peines, cuchillas, pinzas, artefactos para limpiar las orejas en tumbas y de hecho los peines parecen ser uno de los artefactos más populares dentro del uso de los vikingos. También se conoce el uso de un jabón que no solo se empleaba para los baños, sino también para teñir y mantener el color rubio de sus cabellos. De hecho, los propios anglosajones debieron de alucinar bastante en su día al dar la etiqueta de maniáticos de la limpieza a los vikingos que viajaron hasta sus tierras para atacarlos, porque estos invasores tomaban un baño una vez a la semana, generalmente los sábados, mientras que los lugareños se bañaban una o dos veces como mucho al año. Por otro lado, es cierto que algunos ritos de higiene que practicaban pueden resultar un poco asquerosillos a día de hoy, como el de compartir un mismo bol con agua para lavarse la cara todas las mañanas y expulsar los mocos. Lo hacían en orden descendente de jerarquía, con lo que al último pobre que le llegase el cuenco, pues le tocaba todo lo del resto. Podemos ver un ejemplo de este ritual en la película El guerrero número 13. No solamente está ese ejemplo, sino que realmente está registrado por el escritor árabe Ibn Rushd. Como digo, y a pesar de resultar un poco antihigiénico este hecho a día de hoy, es mucho más de los esfuerzos que hacían el resto de culturas contemporáneas por cuidar sus hábitos de limpieza. Solo guerreros. Mucha gente imagina a los vikingos como simplemente guerreros, saqueadores, crueles, asesinos, sin más. Pero tened en cuenta que era un pueblo, no simplemente una pandilla de vándalos. Es cierto que parte de los suyos se dedicaban a viajar, saquear y solían arrasar con quien se pusiese en medio, pero los que quedaban en el poblado obviamente tenían oficios. Para esos guerreros también había herreros y constructores de barcos que les proporcionaban sus utensilios, pero también había granjeros, pescadores, joyeros, constructores, veterinarios, alfareros y, por supuesto, para dar salida a todos esos botines que los guerreros traían a casa, había comerciantes. Alimentación a base de jabalíes. Bien, a pesar de que los cómics de Asterix y Obelix tratan sobre una aldea ficticia de galos, muchos, por algún motivo, asocian esa imagen a los pueblos bárbaros antiguos en general, sin tener en cuenta que ni siquiera representan a los galos reales, pero ni de lejos. Son historias muy divertidas, pero con cero de rigor histórico. Por supuesto, ni los galos ni los vikingos se alimentaban exclusivamente de jabalíes o tan siquiera llevaban una dieta totalmente carnívora. Sabemos ya que había granjeros. Criaban vacas, caballos, bueyes, cabras, cerdos, ovejas, pollos y patos, y eso les permitía tener carne muy variada. Aparte estaban los huevos y la leche, que por cierto les encantaba beber y utilizaban para hacer otros alimentos como la mantequilla, queso, requesón y el skyrt, que es una especie de yogur de queso muy suave. Por supuesto, también tenían una rica alimentación de pescado, siendo uno de los pilares de su dieta. Las granjas vikingas incluían manzanos y árboles frutales como perales o cerezos. Las bayas silvestres las recogían en verano como fresas o arándanos.
también recolectaban avellanas salvajes y más tarde importaron nueces que se terminaron convirtiendo en uno de sus frutos preferidos. Thor no era rubio. Como he comentado anteriormente, los vikingos cuidaban bastante de su pelo para mantener el tono rubio popular entre los suyos y de hecho ese color era muy apreciado. A día de hoy tenemos una imagen muy concreta de uno de los dioses más importantes de la mitología nórdica, de Thor, el dios del trueno e hijo de Odín. En los medios se le suele representar como un joven apuesto, con cabello largo y rubio, barba corta, cuidada o directamente totalmente afeitado y con ojos azules. En las Edas antiguas, al dios Thor se le describía como pelirrojo y con una barba muy frondosa. De hecho, los vikingos daban mucha importancia a la barba porque consideraban que era un signo de masculinidad. Aquí os traigo una recopilación de lo que yo creo que son las 5 ideas más extendidas erróneamente sobre la cultura vikinga. Tal vez ya conocíais la verdad detrás de estas ideas o a lo mejor conocéis alguna otra idea mal concebida sobre la cultura vikinga y que la gente cree erróneamente. Si es así, hacedmelo saber en los comentarios. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos.